Bueno, estos entonces neurotransmisores, que son estas sustancias químicas que se encargan de ir transportando esos mensajes del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro, ¿sí? Para nombrar algunos, por ejemplo, la acetilcolina tiene muchísimo, o sea, tenemos la acetilcolina, la serotonina, la endorfina, la dopamina, el ácido GABA. Todos estos neurotransmisores son los que se encargan de mantener esas funciones en nuestro cuerpo, como así también nuestras conductas, comportamientos, estado de ánimo, o sea, influyen tanto en lo biológico como, por ejemplo, poder dormir, o en estado anímico la depresión, como en comportamientos, adicciones, etc. Por ejemplo, la acetilcolina es un neurotransmisor que actúa en esas uniones y en la estimulación neuromuscular y también en la inervación visceral parasimpática. Está implicada principalmente también en esos circuitos de la memoria, la recompensa y los circuitos extrapiramidales. Y también está implicado de cierta manera con lo que es el sueño REM. El sueño REM es ese sueño a último momento de la noche, en ese sueño profundo, cuando vemos que en los párpados, por ejemplo, se mueve rapidito, y que también está asociado este sueño con esta posibilidad de la comunicación del inconsciente con nosotros. Son como esos sueños más premonitorios, ¿sí? Después tenemos la serotonina, que tiene un papel importante en la formación de memoria en el hipocampo. Por ejemplo, los pacientes que tienen Alzheimer, por ejemplo, tienen bajo nivel de este neurotransmisor, ¿sí? Influye casi sobre todas las funciones cerebrales, regula el estado de ánimo, la alimentación, el sueño, la actividad sexual, el apetito, los ritmos circadianos, que es esto de durante el día estoy despierto, durante la noche duermo, el tema de las funciones neuroendocrinas, la temperatura corporal, el dolor, la actividad motora, las funciones cognitivas, y vamos viendo que todas estas funciones están reguladas por un neurotransmisor o varios de estos neurotransmisores. En el caso de la dopamina, por ejemplo, que está asociada más con la sensación del placer, coordinación de los movimientos musculares, la toma de decisiones, la regulación del aprendizaje y la memoria. Si no tuviéramos, por ejemplo, este neurotransmisor, no podríamos sentir como curiosidad o motivación. Sí existe, de alguna manera también, un vínculo estrecho entre la dopamina y las adicciones. ¿Por qué? Porque el opio, la cocaína, el alcohol, el tabaco, la heroína, también la liberan. Por eso es que está asociado a las adicciones. En el caso de las endorfinas, que es este neurotransmisor que es analgésico y antiinflamatorio, es el analgésico antiinflamatorio más fuerte en la naturaleza. Por ejemplo, a nivel farmacéutico lo conocemos como morfina, ¿sí? Que sabemos que también se lo deja como una última instancia para el paciente porque tiene un montón de efectos adversos. Pero nuestro cuerpo sabe producir la endorfina, porque es interna, es fabricada por el propio cuerpo, por nuestro propio ser. Solo tengo que activar el programa correcto para poder activarlo, ¿sí? Recuerden, todos estos neurotransmisores necesitan de que no estemos en el estado de alerta, en el estado de estrés, en el estado de miedo, preocupación, etcétera, para poder ser liberados. Algunos, la noradrenalina y la adrenalina, al revés, o sea, se liberan en estos estados de estrés principalmente, porque son los que van a intervenir en esta fase, ¿sí? El caso de la endorfina, que es un peptidopioide, se produce en la glándula pituitaria y en el hipotálamo durante el ejercicio, durante la excitación, durante el dolor. Algunos alimentos también lo producen, como alimentos picantes, como el chocolate también. Después tenemos la noradrenalina y la adrenalina, que se relaciona con la puesta de máxima alerta. Esta sí se va a liberar justamente cuando estemos en estado de alerta, donde necesitamos estar súper alerta, ¿sí? Entonces la glándula suprarrenales la va a liberar en sangre, ¿sí? Y esta es importante su presencia en el sistema nervioso simpático para incrementar, o sea, es la que va a hacer que se eleve la frecuencia cardíaca o se eleve la presión arterial,
para bombear más sangre y que llegue más oxígeno y nutrientes a ese músculo, a ese tejido que lo esté necesitando por estas cuestiones de urgencia o de alarma que se puedan haber estado presentando, ¿sí? Ambas, tanto la adrenalina como la noradrenalina, ¿sí? Recuerden que también son importantes en la formación de la memoria. Tenemos el ácido glutámico, que es uno de los más importantes neurotransmisores también excitatorios del sistema nervioso, porque el GABA es inhibitorio del sistema nervioso, actúan como antagónico. Entonces el ácido glutámico, que es el neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Algunos autores dicen que incluso las sinapsis consumen el 50%, ¿sí?, de este neurotransmisor. Es el neurotransmisor de las vías que conectan la corteza cerebral con los núcleos centrales, las vías sensoriales, auditivas, visuales, olfatorias, etc. Y el GABA, que es el inhibitorio, ¿sí? También su existencia es el que garantiza pues, este equilibrio entre la excitación y la inhibición neuronal. Esto es un requisito fundamental para poder tener esa función sensitiva, cognitiva, motora, etc. Entonces vamos viendo que según estos neurotransmisores, su existencia, su carencia, va a determinar ciertos comportamientos en una persona y ciertos estados anímicos. Y por eso seguramente ya habrás escuchado hablar de que incluso nosotros podemos fabricar la felicidad, porque la felicidad es endógena, la felicidad depende de neurotransmisores, que no es la alegría es ese momento de alegría por un evento, por algo que sucedió, pero la felicidad es química, es serotonina, necesito 4 neurotransmisores: serotonina, oxitocina, dopamina y endorfina. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito más también sobre esto, pero la idea es que esto vaya quedando esta conciencia que todo tiene que ver con esta química, con estos neurotransmisores, y que en nosotros está la posibilidad de volver a activar todo esto. Así como hablábamos en los módulos anteriores de esta química cerebral que voy a ir activando, que tiene que ver con el modo de percibir al mundo, con mis comportamientos, con mis acciones, con diferentes técnicas de control de la mente, meditación, actividad física, cantar, bailar, reírme, dormir adecuadamente, alimentarme adecuadamente. Todo esto, compartir con personas que me sean agradables, todo esto va a ir influenciando en la liberación de estos neurotransmisores. Hacerme un masaje, hacerme un reiki, técnicas que me ayuden a disminuir el estrés en el cuerpo, yoga, tai chi, salir a caminar, escuchar música, ¿sí? Son todas posibles herramientas que puedo utilizar para que mi cuerpo vuelva a comenzar a aprender a liberar estos neurotransmisores y estas sustancias químicas para regular tanto el funcionamiento de la fisiología, del funcionamiento orgánico, como mi comportamiento y mi estado anímico. ¿Sí? Más adelante vamos a tener un encuentro para hablar sobre qué podemos hacer para recuperar nuestro equilibrio, ¿sí? Bueno, pasemos a hablar de la felicidad.